Bienvenidos amigos a esta segunda charla sobre lucha cívica no violenta que, como les explicábamos en el capítulo anterior, están basadas en el libro del coronel norteamericano retirado Robert Helvey. También para este libro colaboró el doctor Gene Sharp, reconocido académico norteamericano, quien dedicó su vida al estudio de los conflictos no violentos en el mundo. El doctor Sharp fundó el Instituto Albert Einstein, que aún funciona a pesar de su desaparición física. En este capítulo vamos a comentar cuáles son los pilares de apoyo. Como ustedes recordarán, en el capítulo anterior hablamos de las fuentes de poder. Estas fuentes de poder puestas al alcance del régimen o del gobierno a través de los grupos y organizaciones de la sociedad, pues proveen a ese gobierno de su capacidad para gobernar. En este caso, los pilares de apoyo son también parte de esa estructura que le permite al régimen mantenerse en el poder. La identificación de los pilares de apoyo y el análisis de cada uno de ellos es fundamental para los opositores cuando se trata de establecer una estrategia de lucha cívica no violenta. Hasta que los pilares principales del régimen no se socaven, se neutralicen o se destruyan, el régimen va a continuar en el poder y no solamente eso, hay pocas perspectivas de un cambio político. Entonces, aquellos que libran una lucha cívica no violenta, ya sea en Cuba, que es el tema que nos ocupa a nosotros, o en cualquier otro lugar, necesitan conocer cuáles son los pilares de apoyo sobre los que se sustenta el régimen que quieren cambiar. El primer pilar, de acuerdo al libro de Helvey, es la policía. Se supone que el objetivo de la policía es proteger y servir al pueblo. Esa es su misión fundamental. Sin embargo, sabemos que la policía en este tipo de sociedades, en este tipo de regímenes, lo que hace es proteger y servir a un régimen corrupto, un régimen represivo, y esto traiciona su propia misión. Sin embargo, no es necesario esperar a un cambio de régimen para que este pilar sea socavado o sea disminuido. Los policías y sus familias viven en las mismas comunidades que el pueblo, de manera que están sometidos a las mismas necesidades, a las mismas situaciones que el pueblo en general. Es importante que en una estrategia cívica no violenta, los policías sean parte de la misión del opositor, de llegarle a ellos, de hablarles, de dejarles saber que no somos iguales que el régimen, que buscamos un cambio verdadero, que buscamos la transformación profunda del país y que ellos podrían ser parte de ese esfuerzo y de esa transformación si comienzan a colaborar con la oposición. Por supuesto, habrán policías que son torturadores, que son asesinos. Es muy poco lo que se puede conversar con ellos. Pero la mayoría de los policías cuyas vidas son parte de las diferentes comunidades pueden ser captados, pueden ser convencidos de que existe un futuro para ellos. El segundo pilar de apoyo de un régimen autoritario o totalitario son los militares. Los militares no son como la policía y lo sabemos. En Cuba existe una estructura en la cual los militares se encuentran distribuidos entre el Ministerio del Interior, que es la policía política, y las Fuerzas Armadas. Los militares están más distanciados de la población, no están dentro de la población como los policías, pero es importante que la oposición busque un mensaje
en el cual esos militares sepan que tienen un futuro seguro al cambio de régimen. Que no piensen que si el régimen se acaba la vida de ellos. Por supuesto, de nuevo aclarando si no son personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. La mayoría de los militares representan a ese régimen, responden a él, sobre todo los del Ministerio del Interior, que son la policía política. De manera que establecer una diferenciación y lograr que llegue un mensaje. Recientemente hubo, a fines del año 2023, un grupo de ex militares cubanos, algunos del Ministerio del Interior, envió un mensaje al pueblo de Cuba y un mensaje a los militares activos en Cuba que pues tuvo una importancia enorme en el sentido de llegarle a uno de esos pilares importantísimos de apoyo. Sin las Fuerzas Armadas, sin el Ministerio del Interior, el régimen no estaría en el poder. De manera que ese es uno de los pilares fundamentales que el régimen de La Habana utiliza a su favor. El tercer pilar de apoyo, de acuerdo al análisis del coronel Robert Helvey y del académico Gene Sharp, son los empleados públicos. Los empleados públicos mantienen al gobierno funcionando. Son los funcionarios del gobierno. Ganar el apoyo de estos funcionarios implica socavar las bases de ese respaldo. Y de nuevo volvemos a hablar, y se va a hablar próximamente en próximas clases, de lo que es el concepto de la no cooperación. De nuevo, ganar a esos funcionarios, que esos empleados públicos se sientan compelidos, motivados a ayudar al movimiento opositor, a ayudar al pueblo de Cuba a lograr su libertad. Es un logro importante que todo plan estratégico debe tomar en cuenta. El cuarto pilar del que habla el libro son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son clave para lograr la victoria, ya sea para la oposición como lo ha sido para el régimen. De hecho, el régimen, en cuanto llegó al poder en 1959, confiscó los medios de comunicación, la televisión, la radio, los periódicos, para centralizarlo y que estos estuvieran en manos del Estado, de manera que existiera un solo mensaje. Es tan importante tener medios de comunicación a su disposición para el movimiento cívico dentro de Cuba, que constituye uno de los, yo diría, de los objetivos de más importancia cuando se trata de analizar cuáles son los pilares de apoyo al régimen de La Habana. Los opositores han logrado establecer ciertos medios de comunicación independientes desde Cuba. La prensa independiente y el surgimiento de la prensa independiente a mediados de la década del 90 fue una de estas formas que tuvo el movimiento opositor de ampliar la manera en la que se comunica con el pueblo, porque muchas veces lo que el régimen hace es aislar a los opositores para que no tengan comunicación ni siquiera con sus vecinos. Y en esta era de los medios digitales ha sido fundamental que a través de las diferentes plataformas digitales se comunican los cubanos, se comunica la oposición, transmiten su mensaje con claridad y esto tiene un impacto en el pueblo cubano. Para el régimen, los medios de comunicación son vitales. De hecho, las leyes que han últimamente aprobado para perseguir y reprimir a aquellos que publiquen opiniones o que publiquen imágenes de la realidad cubana demuestran el temor que le tienen a la comunicación masiva, a los medios de comunicación. Por lo tanto, ese es un elemento que la oposición tiene que desarrollar y que va a ser clave para lograr la victoria al final de este camino.
El quinto pilar de apoyo, de acuerdo a Gene Sharp, es la comunidad empresarial. O sea, los pequeños empresarios locales que proveen recursos, y en esto también tenemos el impacto de aquellos empresarios internacionales. Sabemos que en Cuba la idea de los cuentapropistas es una idea que se ha desarrollado ya durante años. El régimen quiere controlar el cuentapropismo, o sea, la comunidad empresarial local, pero muchas veces tiene que dejarlos porque están cumpliendo una función que el régimen ya no puede cumplir, que es la de crear riqueza. El régimen no crea riqueza, el régimen lo que ha hecho es destruir la riqueza, controlar la riqueza y dejar al país sin recursos y sin riqueza. De manera que esta pequeña comunidad empresarial, que son los cuentapropistas, ha ido de alguna manera supliendo muy escasamente, pero de alguna manera, ese espacio de la economía informal, de la economía libre que debió haber estado en el centro de cualquier gobierno libre y democrático de la República de Cuba. Entonces, esos cuentapropistas, a pesar de que tienen presiones, de que tienen impuestos, de que tienen inspectores que constantemente los está chequeando, deben ser parte del esfuerzo opositor. Los opositores y el movimiento cívico deben buscar el respaldo de estos pequeños empresarios, de esta comunidad empresarial, teniendo en cuenta de que en Cuba no existe libertad económica, de que en Cuba realmente estas personas están en un espacio muy limitado, difícil de que crezca el espacio, pero sí conversando el otro día con algunas personas en el interior de Cuba, me dicen que hay muchos mercados, muchos lugares donde ya son los pequeños empresarios, los cuentapropistas los que tienen el control y que incluso hasta los inspectores están colaborando con ellos. O sea, esa comunidad empresarial es fundamental también para el análisis estratégico y para la victoria final que se busca. El número 6, o sea, el pilar número 6 que plantean tanto Helvig como Gene Sharp, son los jóvenes. Los jóvenes, por supuesto, en cualquier esfuerzo social o político, tienen un impacto enorme. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen entusiasmo, tienen valor, tienen la energía. Sin embargo, los jóvenes necesitan instrucción clara, orientación, disciplina. El movimiento cívico tiene en los jóvenes cubanos, y lo vimos en las protestas de julio del 2021, un importante aliado. Los jóvenes en Cuba, a pesar de los esfuerzos del régimen para crear al hombre nuevo, definitivamente no están a favor de ese sistema. Fue demostrado ampliamente. Hay una conciencia dentro de la juventud cubana de que las cosas tienen que cambiar. Desgraciadamente, el régimen los ha convencido de que irse de Cuba a toda costa es la solución antes de quedarse a luchar. Hay muchos jóvenes hoy por hoy en las prisiones de Cuba, cumpliendo prisión injustamente, precisamente porque el régimen sabe lo peligrosos que son los jóvenes cuando se unen y cuando logran tener una conciencia común. Entonces, para que la oposición pueda convocar a estos jóvenes, hace falta orientación, hace falta educación, hace falta disciplinarlos, un código de conducta distinto, porque no somos iguales a los que están detentando el poder. Nuestra propuesta es una propuesta con una eticidad, con una moralidad diferente, con unos códigos distintos a los que hasta el momento han controlado el país. Y eso se lo tenemos que transmitir a estas nuevas generaciones, porque el régimen lo que trata es de desviar a esos jóvenes hacia el alcoholismo, hacia conductas delictivas que favorecen al régimen y sacan del camino a un posible líder.
De manera que la juventud es uno de esos factores sociales dentro de los pilares de apoyo que son fundamentales para lograr la victoria. Los jóvenes también son el grupo objetivo o el objetivo de muchas de las campañas del régimen, pero a estas alturas del juego en Cuba son pocos los jóvenes que pues profesan realmente esa ideología comunista. El séptimo pilar de apoyo son los trabajadores. Es importantísimo organizarlos. En Cuba existen numerosos grupos sindicales independientes, numerosos grupos que con los años han ido desarrollando una estructura, una organización. Bueno, esos sindicatos deben ser fortalecidos. Es importantísimo que los trabajadores estén organizados en la consecución de la libertad. En la medida que se logre ese objetivo de la libertad, pues los trabajadores se van a beneficiar de ese cambio democrático. De manera que es fundamental organizar a los trabajadores, es fundamental llegarle a esa clase tan importante que además es la que mantiene con su trabajo al país. De nuevo, aquí entra el factor de la no cooperación y es importante que pues se entienda cómo utilizar el arma de la no cooperación en el caso de los trabajadores. Hay dos otros pilares. Uno son las organizaciones religiosas, que ya de hecho al ser organizaciones religiosas tienen un espacio, crean un espacio que es que enfrenta al régimen, porque es un régimen, como ya dije, ateo, es un régimen comunista, pero es necesario llegarle a esas organizaciones. El régimen ha tratado de aislar a la Iglesia Católica, a las otras iglesias cristianas, para que no le lleguen al pueblo. Eso ha sido prácticamente imposible. En Cuba existe hoy por hoy un renacer de la fe, un renacer de la búsqueda espiritual, y contra eso el régimen no puede. De manera que estamos en un momento en el cual llegarle a los grupos religiosos, recabar el apoyo de estos grupos religiosos para la causa de la libertad es uno de esos elementos fundamentales. El último pilar de apoyo son las ONGs, las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales nacionales, en este caso serían las organizaciones independientes de la oposición, porque las otras organizaciones que existen, que se llaman ONGs también, y que están reconocidas por el régimen, sabemos que son organizaciones gubernamentales. En este caso, la Federación de Mujeres Cubanas, los CDR, la Unión de Pioneros de Cuba, la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEM, Federación de Estudiantes de Enseñanza Media. Todo eso son organizaciones creadas por el régimen que responden al gobierno. Estamos hablando de organizaciones que sean realmente no gubernamentales. La mayoría de estas son consideradas ilegales, no se pueden inscribir en Cuba, pero sí sabemos que pues a partir del surgimiento del Comité Cubano Pro Derechos Humanos a fines de la década de los 70, el movimiento cívico en Cuba se ha ido transformando, articulando, creciendo. Es importante que estas ONGs nacionales se reúnan, desarrollen una estrategia común y que cuenten también con algunas organizaciones internacionales que puedan apoyar este esfuerzo. Hasta aquí este capítulo 2, pilares de apoyo, para continuar nuestro aprendizaje sobre las técnicas y tácticas de la lucha cívica no violenta. Nos despedimos hasta el próximo capítulo.